Buenos días, gracias por conectarte con nosotros cada domingo. Estamos seguros que esta serie que estamos compartiendo en este mes, Mente Maestra, ha sido de mucha ayuda para todos nosotros. Así que, bueno, quiero dejarte nuevamente con el video de introducción y después con el pastor Armando. Al rato nos vemos. Bueno, pues hoy estamos en la serie o terminando la serie Mente Maestra y el día de hoy tenemos el tema Somos lo que pensamos. Y usted sabe que estamos empecinados como seres humanos a decir que no existe Dios. Y estamos empecinados a decir que la Biblia es una mentira, que es una ficción, que es un cuento de hadas, que es un libro como cualquier otro. Eso es lo que piensa el ser humano acerca de las cosas sobrenaturales como es Dios, como es la Biblia, como es la iglesia y como es todo aquello que huele a religión, como que la gente huye, como que la gente no quiere saber nada de estos temas, como que ya está pasado de moda, como que esto es religión, como que esto es fanatismo, como que esto es ignorancia. La gente tiene una idea errónea acerca de lo que realmente significa la Biblia. ¿Y sabe usted que la Biblia tiene razón en todo lo que dice? ¿Sabe usted que tiene razón? Y por eso es que vivimos muy mal los seres humanos, en especial en México, vivimos mal porque no entendemos, no conocemos. Nuestros padres no nos han enseñado la Biblia. No tenemos esa cultura de leer, de escuchar, de ir a una iglesia cristiana y escuchar lo que la palabra de Dios nos dice, o simplemente comprarse una Biblia. Somos lo que pensamos. Y sabe usted que cuando la Biblia viene a los seres humanos, a la civilización, cambia la manera de pensar de esas personas. ¿Sabe usted que la Biblia, la palabra de Dios, es la que cambia la manera de pensar de los demás? Es la verdad. Cambia nuestra manera de pensar. Estuve leyendo un artículo de una tribu allá en cierto país donde los hombres, según ellos, hay 5 sexos. O sea, hombre, no solamente hay hombre y mujer, sino también otros, como ser hombre y vestirse de mujer, como ser mujer y vestirse de hombre, yo no sé cuántas otras cosas. Y también escuchamos en muchos países tienen cosas extrañas, ideas extrañas. Y ahora, yo no estoy en contra de eso, lo que yo estoy diciendo es que muchas veces nos llevan al desastre este tipo de ideas y este tipo de costumbres, este tipo de situaciones que a veces en lugar de ser naciones adelantadas, como que nos atrasamos y nos atrasamos y nos atrasamos. Yo creo algo muy importante que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, escúcheme bien, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, está inaugurando la era moderna. Porque Jesús, la Biblia, Dios, quita nuestras ideas erróneas, equivocadas con las que nacemos o que traemos de generaciones pasadas. Y ellos nos enseñan realmente cómo debemos vivir la vida. Y usted dirá, ay, ¿cómo crees que ellos van a enseñar cómo vivir la vida? Claro que sí, por favor, pon atención a lo que vamos a decir el día de hoy, a lo que dice la Biblia. Fíjate lo que dice Dios en el libro de Isaías: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. ¿Qué somos nosotros ante la majestuosidad de Dios? Él nos creó y nos entiende muy bien, nos comprende muy bien, sabe de qué estamos hechos. Él es el arquitecto. Él hizo los planos para formarnos. ¿Quiénes somos nosotros para decir, qué te importa? No te metas en mis asuntos. ¿Por qué decimos eso? Como mucha gente lo dice. A mí qué me importa Dios, ¿no? Ese libro es un libro de pura fantasía. Pues no creo.
En ese libro llamado Biblia también se le llama el manual del fabricante. Ahora, la misma Biblia, el libro llamado Biblia, nos dice que el ser humano está corrupto, es decir, trae corrupción. Es decir, a cualquier oportunidad que tenga va a engañar a los demás. Fíjense cómo vive la sociedad en México. Ya nos hemos acostumbrado a vivir una vida de engaño, mintiendo, robando y engañando. Para muestra un botón, el café soluble no es café. Tiene más azúcar y otras sustancias. El atún no es atún. Está mezclado con soya. Muchos quesos no son quesos. Es otra cosa. Así que vivimos en una sociedad donde todos nos engañan o nos quieren engañar. Y así ya nos acostumbramos al engaño. Es una cultura del engaño. Así nos enseñaron nuestras generaciones pasadas y se han edificado grandes empresas e industrias basadas en el engaño. Imagínese usted, vivimos engañados. Y cuando alguien nos dice que no es cierto lo que nos están ofreciendo, pues nosotros nos quedamos asombrados, pero seguimos comprando la cultura del engaño. Nosotros somos lo que pensamos. Si piensas mal, así te comportarás. Y por supuesto, como vives una cultura del engaño, pues como que te amoldas, no hay problema, así fuiste educado, así vivimos. Tu vida girará alrededor de esas ideas, de esos pensamientos, aunque sean malos. Incluso piensas que está bien lo que estás haciendo. Recuerda una cosa, el oído te puede engañar y creer todo lo que escuchas. La vista te puede engañar, porque incluso ahora los comerciantes de la mercadotecnia nos están haciendo daño porque nos están enviando imágenes para que se nos meta más en nuestra mente lo que nos quieren vender, aunque sea engaño. Te están engañando, pero tú no te das cuenta porque ahora están usando imágenes para que te engañen más fácilmente. Al gusto, el gusto te puede engañar y puedes pensar que lo que comes pues no te hace daño y después tu cuerpo te va a pasar la factura y te va a salir más caro. Por favor, querido amigo, no creas todo lo que ves, todo lo que leas, todo lo que escuchas. Recuerda que vivimos en una sociedad de engaño. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo dice estas palabras en Efesios 2, 1 al 3, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos en el pasado, siguiendo los deseos de nuestra propia naturaleza y la inclinación pecaminosa por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Él se dio cuenta cuando se hizo cristiano que había una lucha espiritual. Hay un mundo de engaño provocado por los demonios. Él no entendía esto antes de ser cristiano. Siendo judío no lo había entendido muy bien, pero después cuando se hizo cristiano entendió que había una lucha espiritual profunda. Dice aquí la Biblia que estábamos muertos a causa de nuestra obediencia y que obedecíamos al líder de este mundo, que es el diablo, que es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¡Qué trágico! ¿No crees tú que es trágico vivir de esa manera? Pues vivíamos así antes de conocer a Jesús. Desafortunadamente vivimos una vida mal, muy mal. Desafortunadamente, a pesar de que somos cristianos, es posible que todavía no entendamos que la obra de Cristo es perfecta y completa y que todavía podamos ser engañados por doctrinas extrañas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y Pablo fue un apóstol.
Un hombre con una mente privilegiada, espiritualmente hablando, con un equilibrio emocional e intelectual, de tal manera que se dio cuenta que lo que Jesús le había enseñado en el transcurso de su conversión era la revelación exacta de lo que Dios quería para la iglesia, y por eso escribió 3 epístolas. Y él tuvo que escribir a varias iglesias que habían sido engañadas por Satanás. Literalmente, siendo creyentes, es posible que puedas tú ser engañado y pensar que todo está bien. Por ejemplo, la epístola a los Gálatas fue escrito a una iglesia que había sido engañado por los cristianos judaizantes. Y ellos decían que tenía uno que circuncidarse, que guardar el sábado. Y tantas otras cosas que ustedes ya han escuchado como cristianos, que hay personas que creen que para ser un cristiano completo tienes que guardar la ley. Y entonces Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, diciéndoles estas palabras: oh Gálatas, tontos, insensatos, ¿quién los ha hechizado? ¡Ja! ¡Qué palabra! Hechizado. Es decir, ¿quién te quitó el cerebro? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¡Ah, qué cosas con Pablo! Les dijo, ¿cómo es posible que yo les expliqué el Evangelio claramente como si fueran bebés y aún así no me entendieron? Y vino alguien y les habló y les dio otro evangelio y ustedes lo creyeron. Y entonces Pablo se enoja, porque como cristianos podemos caer en el engaño de tener doctrinas extrañas. Y esto es muy claro, si tú lees la historia de la iglesia te vas a dar cuenta cómo la iglesia medieval no era una iglesia cristiana, había un sincretismo entre el platonismo y el cristianismo. Lo mismo sucedió cuando llegaron a México los españoles con la doctrina católica. En México sucedió un sincretismo religioso, se mezcló el catolicismo con el paganismo mexicano. Una mezcla, hasta la fecha tenemos esa mezcla. Cuando yo he platicado con teólogos católicos europeos, me han dicho, hay un sincretismo en México, catolicismo y paganismo. Pero bueno, esto la gente no lo entiende. Tomás de Aquino, que fue el que escribió la Suma Teológica, ahí nos enseña y nos da ciertas ideas muy especiales, que realmente se aparta de la doctrina cristiana, de la doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. Cuando dice de la idea que tenían los platónicos de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, así que mientras tu espíritu sea bueno, mientras tu espíritu invoque a Dios, no importa lo que haga tu cuerpo, es el dualismo. Y Erich Fromm dijo que por el pecado de Adán se logró que el hombre lograra el avance de la ciencia y la tecnología, el humanismo. Y según ellos y muchos otros dicen que el humanismo es bueno, que la ciencia es buena. Yo no estoy en contra del humanismo, en contra de la ciencia, pero lo que estoy diciendo es que no podemos poner por encima al humanismo y a la ciencia de la palabra y de la revelación divina, porque la palabra de Dios es superior a la ciencia y superior al humanismo, y al pensamiento y a las filosofías humanas. La Biblia es superior. Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todas las ideas de Erich Fromm han pasado. Las ideas de Carl Jung han pasado. Las ideas de Freud están pasando. Las ideas de Friedrich Nietzsche han pasado. Las ideas de todos aquellos que proclamaban que tenían una nueva revelación de la ciencia y de la filosofía y que trajo mucha influencia sobre nuestra sociedad han pasado.
pero las palabras de Jesús nunca pasarán. Y entonces nosotros hemos sido cautivados muchas veces por doctrinas que han aparecido en la iglesia. Hay personas que dicen, es que así lo quiere Dios. Lo que se llama el determinismo. Es que Dios quiere que así sea. Es que yo nací pobre y voy a morir pobre. Es que soy un hombre envuelto en un cuerpo de mujer. ¿Dónde han escuchado esto? Soy una mujer envuelta en el cuerpo de un hombre. Es decir, pensar lo que es la teología del hinduismo, de decir, así nací y así voy a morir y nunca voy a poder cambiar porque así lo quisieron los dioses, ¿no? Por ejemplo, o así lo quiso así soy yo, así es posible. No es posible que me quieras cambiar si yo soy una mujer vestida en un cuerpo de hombre, ¿no? Es decir, ¿quién te engañó? ¿Quién te dijo esas tonterías? Pero lo cree, la gente lo cree. Tú no puedes agradar a Dios más que haciendo o creyendo en Jesucristo, y esas ideas erróneas Dios las puede transformar y las puede cambiar y darte una mente equilibrada, porque ese es el deseo de Dios, que regreses al propósito original de Dios. ¿Y sabes lo que quiere decir la palabra santidad? Regresar a los propósitos de Dios. Quiero comentarte que procesamos de 60,000 a 70,000 pensamientos al día. Y trágicamente la mayoría de esos pensamientos son negativos. Desafortunadamente nos gusta más enfrascarnos en lo malo que en lo bueno, en aquello que nos edifica. Yo he leído la biografía de los grandes hombres, los grandes empresarios que han logrado salir y llegaron a hacerse multimillonarios. Hombres sabios, inventores, igual que tú y igual que yo, 60,000 a 70,000 pensamientos al día, pero la mayoría de ellos cambiaban sus pensamientos de fracaso en pensamientos de lo voy a hacer. No importa lo que yo piense o lo que los demás piensen de mí, lo voy a lograr. Cambiaron esos 60,000 a 70,000 pensamientos negativos. Son ideas que te van a bombardear todos los días y te van a decir, tú no puedes. Recuerda que un mal pensamiento, si dejas que se anide en tu mente, se convertirá en algo verdadero, en un hábito. En un hábito. Y los malos hábitos te formarán tu carácter y tu carácter se transformará en tu forma de vida. El cerebro es plástico y según la información que le metas con el tiempo te va a convencer. Te va a convencer que lo que estás pensando es verdad. Y que está bien lo que estás haciendo. La información que tú le metiste a tu cerebro te va a convencer que lo que ahora estás practicando, en caso de que sea algo malo, te va a convencer de que está bien lo que estás haciendo. Por eso hay tantos delitos y tantos problemas y tanta gente que se desvía, porque el cerebro, ya le metiste esa información al cerebro y se formó en ti una fortaleza. Y se va a convertir en un hábito. Es posible que siempre estemos pensando negativamente y que nos dejemos engañar por nuestros propios pensamientos. Y entonces, como ya metiste esa información a tu mente, ya dijiste, no se puede, entonces, ¿sabes qué vas a decir? No te vas a levantar, no me voy a levantar ya de esta. Nunca podré. Está muy difícil.
nunca lograré ese contrato. Pero si por el contrario tú cambias tus pensamientos y dices que podrás, siempre lo podrás hacer. Si tú dices nunca me voy a levantar de este fracaso, pues nunca te vas a levantar, porque es la información que enviaste a tu cerebro y la estuviste enviando minuto tras minuto, segundo tras segundo, siempre, constantemente. Si dijiste nunca voy a salir de esta situación, nunca voy a salir de pobre, nunca me voy a sanar, pues así va a pasar. Si dices que no puedes, nunca lo vas a poder hacer. Pero Jesús nos dice en su palabra, yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿Por qué Jesús dice estas palabras? Yo he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Porque Él sabía de las luchas y de los problemas, de las situaciones, de las enfermedades, de las persecuciones y de todo aquello a lo cual nos íbamos a enfrentar. Tú tienes algo que muchos no tienen de tu parte. Tienes a Dios de tu parte. Tienes a Jesús en tu corazón. Deja de decir, ¿por qué a mí? Recuerda, cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. Y recuerda que somos lo que pensamos. Creo que debemos de tener tiempos de recuperación. Tienes que tomar tiempos de recuperación cuando ya no puedas, cuando sientas que tus pensamientos te están engañando y cuando tú has permitido que los pensamientos gobiernen tu vida. Debes de tomarte un tiempo de descanso, salir a caminar en las mañanas o en las noches. No te aísles. Deja de pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? Tienes que ir a la palabra, tienes que ir a la oración. Busca pasajes de la Escritura que se identifiquen con lo que estás pensando. Compra una Biblia con concordancia, lee la Biblia. Recuerda lo que dije en un principio. ¿Por qué la gente está empecinada en decir que la Biblia es un libro como cualquier otro? No es un libro como cualquier otro, es la palabra de Dios, es Dios hablando al corazón de los seres humanos. Cambia tus pensamientos a través de un libro llamado la Biblia. Ten cuidado y no dejes que la sociedad te engañe diciendo que es un libro pasado de moda o que está mal traducido, que tiene muchos errores. Mucha gente dice, ¿por qué si Dios todo lo puede, por qué no evita la maldad? Pues todo esto se llama humanismo, porque la gente está acostumbrada a creer más a la mentira que a la verdad. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y las personas a las que nosotros les predicamos se han vuelto muy insensibles porque han permitido que la mentira entre y crean a la mentira más que a la verdad. Y Jesús nos enseña que sus palabras son mejores que las palabras del mundo. Quiero que leamos este pasaje de Juan capítulo 3, versículo 31. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Así dice la NTV, Juan 3:31. Lo voy a volver a leer, es impresionante lo que dice la palabra de Dios. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Jesús es superior al pensamiento humano, está por encima del pensamiento humano. ¿Cómo ven? Está por encima del pensamiento humano. Las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Yo he tenido la oportunidad de leer a Buda. Sus consejos son
muy buenos, muy bonitos, tiene cosas muy buenas, tiene pensamientos muy hermosos que te ayudan, por supuesto, pero él cayó en muchos errores. Hay que suprimir el deseo, decía él. Suprime el deseo para que seas feliz. ¿Qué te pasa? Él recibió una revelación natural de lo que era la vida. Él estuvo meditando mucho tiempo debajo de un árbol. Dejó a su esposa. Se dedicó a su ministerio y mucha gente lo comenzó a seguir. El día de hoy son millones de seguidores que se proclaman budistas, porque tiene enseñanzas muy bonitas. Es bonito el budismo, pero la enseñanza de Jesús es superior, ¿cómo ves? Las palabras de Jesús son superiores. Claro, Buda tiene cosas muy buenas, como aquel principio que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, coincide con Jesús. Tiene muchos proverbios hermosos. Y la ciencia es buena. El Reiki, la meditación, la dianética. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que hay algo superior a todo esto que es la palabra de Dios. Pero no solamente es la palabra de Dios lo que es superior a todo esto, sino que la revelación que tú has recibido cuando aceptaste a Jesucristo es superior a la revelación del mundo. Superior. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 8. Dios te regaló una inteligencia superior cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo. Y sabiduría, la palabra sabiduría quiere decir discernir entre lo que te conviene y lo que no te conviene. Efesios capítulo 1, versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, que hizo sobreabundar en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aún la persona que solamente terminó la primaria o la secundaria o que tiene doctorado, siendo cristianos, tienen el mismo nivel de sabiduría, porque es una sabiduría divina que viene del cielo, que te hace capaz de entender y comprender las cosas sobrenaturales y discernir aquello que te conviene y aquello que no te conviene, y que te ayuda a vivir bien con los demás, en armonía con las demás personas. Eso realmente es sabiduría, y que te ayuda a tener una buena familia y a ser un mejor empleado. Eso es sabiduría. La Biblia es superior a cualquier pensamiento o doctrina, pero debes ser celoso en aceptarla y en guardarla y no desviarte. Por eso Pablo escribe a la iglesia de Corinto, porque se había desviado, como lo dije hace un momento, a la iglesia de Galacia. Se habían desviado tras doctrinas extrañas, y en la iglesia de Corinto no era la excepción. Por eso Pablo escribe las 13 epístolas, para poder guiar y poder direccionar la vida espiritual de los creyentes. En la iglesia de Corinto habían caído en la inmoralidad sexual. Imagínese usted. ¿Sabe usted que la gente está siendo engañada en muchos lugares, aún diciéndose cristianos? Y han hecho de los líderes, aún siendo inmorales, pues como si fueran dioses. Y están en inmoralidad los líderes religiosos, ya están tras de ellos, y los están defendiendo. ¿Qué no se dan cuenta que ese líder necesita ser juzgado por las leyes? Pues lo están apoyando, porque están siendo engañados. Porque ellos han puesto al hombre por encima de Dios, por encima de Jesucristo. Y entonces Pablo tiene que escribir a la iglesia de Corinto y decirle, oigan, ustedes están mal. Y es que los corintios habían dicho que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, el dualismo filosófico que se había introducido en la iglesia. Incluso uno de los creyentes se había casado con su sobrina, un caso de incesto.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios sois vosotros. Santo es. 1 Corintios 3, 16 y 17 en la Reina Valera, en el NTV dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. ¿Te has preguntado, oye, pero si yo soy joven, yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera? Así me lo han dicho muchos jóvenes cristianos. ¿Qué tiene de malo? Si ya no estamos en el Antiguo Testamento, ahora estamos guiados por el Nuevo Testamento. Y yo les he dicho, ¿ya le preguntaste a Dios si Él está de acuerdo con que te hagas cosas en tu cuerpo? ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿No dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué quiere decir la palabra santidad? Quiere decir regresar al propósito original de Dios. Si no estamos alertas y no tenemos quien nos instruya, podemos desviarnos como sucedió en la iglesia de Corinto. Había casos de adulterio. Se emborrachaban los corintios, la iglesia santa donde se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Sí lo han leído, 1 Corintios 12. Los dones, hablaban en lenguas, había interpretación de lenguas, profecía, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. No, una iglesia de avivamiento. Pero cuando se juntaban para celebrar la cena del Señor, tal y como Jesús nos dijo que lo hicieran, ¿sabes qué hacían los corintios cuando se reunían a celebrar la cena del Señor? Ay, hasta me da pena decirlo. Se emborrachaban y después ya tomaban la cena del Señor. Por eso Pablo les escribe, oigan, ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para la peor. Pues si el que come y bebe del pan y del vino indignamente, ¿verdad?, será culpado del juicio, será culpado de la muerte del Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 11, se reunían para tomar la cena del Señor, pero ya borrachos, porque celebraban una cena antes de tomar la cena del Señor, porque así se acostumbraban las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas del primer siglo, primero se reunían para cenar juntos y después tomaban la cena del Señor, lo hacían muy seguido. Pues ellos habían caído en el extremo de emborracharse y después tomaban la cena del Señor. Imagínese usted nada más en qué extremos, en qué cosas habían caído la iglesia de Corintio. Ten mucho cuidado cómo estás viviendo la vida cristiana. Por eso Pablo en la epístola a los Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando y juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Entonces nuestros pensamientos deben de ser alineados a la palabra de Dios. Si quieres cambiar, tienes que cambiar tus pensamientos y tu conducta a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y Pablo en Efesios 4, 22 al 26 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras.
Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle y no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Pero dice Pablo, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Es el consejo que el apóstol Pablo nos da. Renueven sus pensamientos con la palabra de Dios. Renueven sus pensamientos y no se dejen engañar, porque el espíritu de este mundo engaña a la gente, pero ustedes son de Cristo. Así que recuerden que son nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. ¿Quiere usted tomar este reto el día de hoy? Vamos a orar. Padre, te pido en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú en esta mañana toques los corazones de aquellas personas que nos están viendo y que nos están sintonizando, que se han suscrito con nosotros, que están viendo esta predicación, esta enseñanza. Te pedimos que hables a sus corazones, que hables a sus vidas y que esta palabra entre a lo más profundo de su corazón, que toque sus corazones, pero no solamente la de ellos, sino de aquellas personas con las que ellos tienen contacto, a las cuales ellos les van a poder hablar de esta palabra. Ayúdanos, Señor, para entender esta palabra. Señor, ayúdanos para llevar a cabo esta palabra y que podamos realmente, oh Dios, ser renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, con tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Estuvo realmente muy interesante esta tercera parte de nuestra serie, un gran final de Mente Maestra, y deseamos que con todo nuestro corazón tú lo lleves a la práctica y puedas compartir estas conferencias con personas que tengas tú ese interés de que ellas también aprendan. Bueno, pues como cada domingo nosotros estamos muy agradecidos contigo. Gracias por tus donativos, por tus ofrendas que haces llegar a nuestra congregación de Vino Nuevo a través de nuestros medios que aparecen en nuestra pantalla, ya sea a través de Banamex, de Bancomer, o si tú lo quieres hacer de una manera presencial, bueno, estamos en nuestras oficinas de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Te recordamos que ya estamos en nuestras reuniones presenciales, 10:30 de la mañana, 12 horas del día. Y bueno, te tenemos una buena noticia. Tú que eres papá de niños pequeños, te queremos avisar que a partir del próximo domingo 2 de mayo estarán abiertos nuestros ambientes preescolar y primaria solamente. Cuneros todavía no, pero lo vamos a tener abierto en las dos reuniones. Te pedimos que, bueno, si vas a traer a tus niños, llegues un poquito más temprano del inicio de nuestras reuniones, porque vamos a tener dos filtros. El filtro que es el de adultos, y después cuando tú lleves a tus pequeños al área de kids, ahí habrá otro filtro para los niños. Así que les esperamos en nuestras dos reuniones. Puedes traer a tus niños, pero te vuelvo a repetir, Cuneros todavía no estará abierto. Y Try, posiblemente en el mes de mayo también daremos el aviso de su apertura. Así que pues nos dio mucho gusto que hayas estado conectado con nosotros. Recuerda, no te desconectes en nuestros grupos de vida, en la reunión de jóvenes miércoles y jueves por la noche, y también nuestra reunión de miércoles. Así que seguimos conectados y nos dio mucho gusto que hayas estado con nosotros, y nos vemos en línea el próximo domingo. Hasta la próxima.